Les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15. Este primer tema, vamos a poner un fundamento, pues el primer tema he titulado Edificando sólidamente. Primera parte, edificando sólidamente. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Usted me sigue allí, por favor. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo que tú nos das, donde hemos dejado actividades cotidianas para dedicar y edificar un poco más en nuestro matrimonio, Señor, en la familia. Háblanos, Señor, en estas enseñanzas, que podamos tener un tiempo contigo que nos edifique, que construya, que podamos recibir, Señor, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Danos sabiduría a los que vamos a hablar para hablarla y entendimiento en mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. En 1985, los que somos de México recordarán que hubo un sismo, ¿se acuerdan? En el 85, hace 20, ¿qué serán? 27 años, algo así. Muchos edificios, muchas casas tuvieron que ser demolidas totalmente por causa de este sismo que fue bastante fuerte. Muchos edificios, muchas casas tuvieron que ser removidas aún desde los cimientos, por una razón, porque quedaron inservibles, ya no servían para estar habitadas. Eso significa o nos habla de que no resistieron el sismo. Otras casas, otros edificios sí resistieron ese sismo que fue bastante fuerte. Solo tuvieron algunas cuarteaduras, algunas casas, algunos edificios. Simplemente lo que necesitaban era una remodelación, ¿sí? Y aún siguen en pie muchas de esas construcciones. Otros, neciamente y tontamente, imprudentemente, sabiendo que las casas estaban en muy mal estado, simplemente resanaron las casas, ¿sí? No apuntalaron las paredes y después vino la tragedia para algunos de ellos. Yo no sé en qué condiciones esté su matrimonio actualmente, no lo sé, yo sé cómo está el mío, ¿sí? Después de todos los sismos que hemos pasado desde que nos casamos, no sé cuál sea la situación del matrimonio, si está, no sé. Algunos matrimonios necesitan derribar lo que edificaron mal, algunos casi desde el principio, ¿sí? Y empezar aún desde los cimientos. Esto sin duda pues es lo más tardado, derribar, escarbar otra vez y volver a poner fundamentos, y deben de ser pacientes el uno con el otro. Otros quizás solo tienen el terreno y van a empezar a construir, no lo sé. Otros quizás necesitan solo apuntalar lo que han construido y resanar a lo mejor algunas grietas, y todavía está en funcionamiento. Yo les quiero dar una sugerencia pastoral, y es esta: si su matrimonio necesita reparación mayor, no intente solamente resanarlo, no, tratando de aparentar que todo está bien, porque esto es muy común. No, necesita derribar aquello que está mal construido y volver a edificar sólidamente.
Es que no hay otra manera. Una de las quejas continuas aún de gente que ha asistido a estos eventos es mayormente de las mujeres. No porque sean quejumbrosas, que ya sabemos que a veces suelen serlo, sino porque ellas hacen una reclamación muy justa. Dicen, no, cuando les preguntamos, ¿vas a ir al retiro de matrimonio? Dicen, no, ¿para qué? Dice, y lo dicen enfrente del marido. Dice, es que nada más oye, le entra por uno y le sale por otro, y estamos igual. No pasa nada después de, ¿cuántos tenemos yendo? 7 años yendo y sigue igual o peor el matrimonio. Pues es así como que desilusiona un poco, ¿no? Pero vamos a ver en esas conferencias por qué. Y bueno, todas esas personas que tratan de aparentar solamente, no lo hagan. Es mejor reconocer, porque si no, como en los del sismo del 85, algunos nada más resanaron, se metieron a vivir allí y se les cayó la casa encima. Ahora, viene una pregunta aquí que es la que nos atañe ahora. ¿Cómo empezar a construir y a edificar sólidamente? ¿O a reconstruir? ¿O cómo? Bueno, la respuesta tiene 2 puntos que son los que a mí me toca hablar, ¿sí? ¿Cómo empezar a construir y edificar sólidamente? Respuesta, número 1, poniendo el único fundamento sobre el cual nosotros podemos edificar sólidamente. Ese fundamento, ¿quién es? Cristo. Si Cristo no está en tu familia, como dijo un cristiano hace muchos años, si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible, y es la verdad, ¿sí? Porque no solo es vivir una vida aquí con una esposa durante 40, 50 o 60 años, no, sino trascender en tus hijos, en la descendencia. Ese es el punto, realmente, eso es lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, Cristo debe de ser el fundamento. Si tú no tienes a Cristo como el fundamento sobre el cual vas a edificar tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, etcétera, y a la postre tu descendencia, pues no tiene sentido. Porque en cualquier terremoto, cualquier sismo, cualquier río que dé con ímpetu, se cae todo. Entonces, es Cristo el fundamento, Él es la piedra angular. Sin Cristo no vas a poder llegar muy lejos. Y esto es importante mencionarlo porque pues Cristo es el fundamento de nuestra vida. Hace rato lo cantábamos también. Y hay gente que... Bueno, no hay tiempo para explicar las razones, ¿no? Pero hay gente que viene a una conferencia como esta, no sé cuál sea realmente el caso en ustedes, que viene a una conferencia con esperando a que se les arreglen los problemas así rápido. A ver si veo ahí al hermano Chuy y hablo con él o a Chava para que me dé un consejo y se arregle el problema. No, hombre, no. No, ya de ahí empezaron mal. Porque en realidad no buscan a Cristo, necesitan buscar a Cristo. Si ustedes nada más vienen por su solución, la pueden obtener tal vez si ustedes obedecen, aún no siendo cristianos, porque estos son principios. Y una vez que ya obtienen lo que quieren, se van. O sea, ya no se acuerdan del Señor. Mira, al rato vienen las consecuencias. Entonces la respuesta es sencilla. ¿Cómo edificar y construir sólidamente? Bueno, respuesta número 1, Cristo es el fundamento. ¿Sí? Y número 2, la palabra de Dios es el material de construcción. Es decir, es donde encontramos nosotros las instrucciones de cómo edificar nuestro matrimonio, nuestra familia. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, Pablo habla precisamente del fundamento y de la construcción. ¿Sí? Del fundamento y de la construcción. 1 Corintios 3:10. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, él no era arquitecto, pero usó estas palabras, porque alguien dijo, no, Pablo era arquitecto, no. Yo como perito, ¿cómo? Dice, como un perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire, repiten todos este verbo, mirar,
mirar. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está. Y si sobre este fundamento, o sea, Jesucristo, alguno, cualquier matrimonio, cualquiera de nosotros, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fíjate, aquí vemos 6 materiales. Los primeros 3, el oro, la plata y las piedras preciosas, son materiales sólidos que representan aquí el obedecer los principios sobre los cuales Dios fundó el matrimonio. Cuando tú edificas tu matrimonio en paciencia, en amor, en perdón, eso es edificar sobre el fundamento que es Cristo. Eso es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Después dice madera, heno, hojarasca. Estos 3 materiales se queman muy fácil. Se prenden ya en 10 minutos, ya no tienes nada. Esto representa todo lo que tú, el mundo, ofrece, aporta, todas tus ideas, por más buenas que sean, si no compaginan con la palabra de Dios, estás construyendo con este material. Porque mira lo que dice en el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta o se hará visible, notoria, todo el mundo la va a ver. ¿Qué pasó allí? Dicen, ¿qué pasó? Tan bonitos que se veían cuando se casaron. ¿Qué pasó allí? Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, o el trabajo de cómo construyó y edificó, cual sea, dice, el fuego la probará. Es decir, sí o sí, nuestro matrimonio es probado. Aunque digas, yo por fe no, también. Más vale que uses la fe bien, no de esa manera. Como en una ocasión nos invitaron a una boda y mi hija tendría como 10 años, estaba chiquita, ella tiene 23. Y el que se estaba casando era el hijo del pastor. Entonces el pastor, su papá, los estaba casando. Entonces, cuando ya oró por ellos, dijo, yo declaro y decreto que nunca van a tener un solo problema. Yo lo establezco y lo decreto. Jamás van a tener un solo problema. Y los allí contrayentes, amén, dijeron. Y mucha gente allí en el auditorio dijeron, amén. Y mi hijita de 10 años me hace así, papi, espérate, hija, espérate. No es que están casando. Papi, es que eso que dijo no es cierto. Fíjate, una niña. Es que eso no es posible. ¿Dónde está eso? Dice. Le digo, ay, hija, es que mira, es su papá. Entonces, pues él quiere que le vaya bien. 3 años duraron casados, ya están divorciados. No es por decretar y hablar todas esas cosas que hoy se usan entre los cristianos, no, es lo que edificamos. ¿Entienden? Todo eso será probado, dice. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra, está hablando de construcción, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó o que construyó sobre ese fundamento que es la roca Cristo, porque tú puedes tener a Cristo, puedes ser hijo de Dios, pero si no fundamentas en los principios que Él estableció para la vida del matrimonio o como padre, tú puedes, aún teniendo fundamento, construir con malos materiales. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, o sea, un premio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de la recompensa. ¿Por qué? Porque si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, es decir, tenía a Cristo, pero no obedeció.
Entonces, cuando vino el fuego de la prueba, todo aquello que se veía bonito se vino abajo. Ya después hablaremos de ese pasaje donde Jesús habló, el que oye y hace es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ustedes conocen este versículo. Entonces, si Cristo es el fundamento en tu matrimonio, pues el cimiento es sólido. No necesitamos otro cimiento. El cimiento es de lo mejor que podamos nosotros poner para de ahí construir, ¿sí? Cuando construí mi casa, el arquitecto me dijo: mira, le voy a poner un cimiento para soportar un sismo hasta de 10 grados en la escala de Richter. Yo le dije: ay, pues ¿qué le vas a meter? Dice: no, pues quiero que vengas y veas. Le metí unas piedrotas. Bueno, dije, bueno, pues está bien, ¿no? Le dije: ¿y qué material le vas a meter para construir? Porque bueno, el cimiento estaba bien, pero tiene que ir a la par también con lo que se sobreedifica, ¿sí o no? Espiritualmente es lo mismo. Tenemos el fundamento, porque yo supongo que al menos la gran mayoría de los que están aquí, así hablando, más del 95% supongo que son cristianos, o que ya saben de lo que estamos hablando. ¿Es así o no? Puede haber alguna pareja, algún matrimonio que es la primera vez que viene y está así porque nunca había oído cantar así, y están así medios que... ay, no se asusten, somos gente normal. Pero, y de lo que vamos a hablar de cosas que nos atañen a todos. Entonces, si Cristo es el fundamento de tu matrimonio, pues es muy sólido el cimiento. Pero en el versículo 10, Pablo dice algo muy importante. Dice: pero cada uno mire, ¿qué? ¿Cómo sobreedifica? O sea, ¿cómo edifica sobre ese fundamento? Ahora, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15, que son los textos que leímos al principio. Porque allí el verbo mirar aparece de nuevo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, aquí el verbo mirar, en el griego, que se escribió en el Nuevo Testamento, significa, tiene la connotación de cuidarse a uno mismo. Mirad, o sea, mirad que pero cada uno mire cómo sobreedifica, o como dice otra versión, cada uno tenga cuidado de ver cómo sobreedifica su hogar, en este caso su familia. Entonces, Efesios 5, 15 dice: mirad pues, habla de cuidarse a uno mismo. Cuidarse a uno mismo. Todo debe empezar por el varón, que es la cabeza del hogar. Ese es el orden de Dios. Dios nos delegó a nosotros la responsabilidad, la bendición. Dicen: qué bueno que yo soy la cabeza del hogar. Pues sí, pero eso también conlleva una responsabilidad que es fundamental. Si la cabeza que somos nosotros no somos los que vamos adelante, no hay mucho futuro, Si eres de los que suelta, tú ve, tú hazlo, yo estoy cansado, que al cabo a ti te hacen más caso, ándale, tú ve a la escuela, tú esto, tú lo otro, y todo haces, que eres de los que todo le dice a su esposa que haga, y tú porque estás cansado, pues en lugar de ser la cabeza, eres el cabezón del hogar. Y ahí ya no empieza, ahí ya estás empezando mal. Por eso dice: mirad pues. Mirad. Entonces yo hago un llamado respetuoso a todos los varones, que los veo bigotones y así fortachones, y se ve re bien, pero algunos son bien irresponsables, ¿verdad, señoras? No se animaron, porque la tienes bien controlada, la tienes amenazada. Si dices algo así te va, no te vuelvo a traer.
Mirad, pues, con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Diligencia es con prontitud, con mucho cuidado. Cuando tú compras un auto, pues te fijas que si es nuevo, aunque esté nuevo, le echas un ojo, ¿no? Y hasta lo pruebas, ¿por qué no? Cuando tú vas y compras ropa nueva a un almacén, pues la miras, no dices, a ver, eso está nuevo, échale el carrito. No, la miras, tienes cuidado. Y si le notas un defecto, así una rasgadura, algo, dices, no, esta no. Bueno, esta es la idea aquí cuando dice, mirad, o sea, por ustedes mismos, por nosotros mismos, con mucho cuidado, con diligencia, o sea, con prontitud, con mucho cuidado. Eso significa. Esto nos está hablando en primera instancia a los varones, pero también las mujeres tienen que mirar bien. Con diligencia, ¿cómo andéis? Esta frase, ¿cómo andéis?, habla de conducta, habla de acciones. Esta frase, ¿cómo andéis?, en el griego es una palabra que habla de caminar en las actividades propias, en este caso, por ejemplo, un soldado siempre anda en las actividades propias de la milicia, ¿no? Un futbolista, todo su entrenamiento y todo su pensamiento está, ¿verdad?, en su profesión, y todo gira alrededor de su actividad. Un entrenador de fútbol o de otro deporte, ellos ven otros partidos, viajan a Europa y andan en las actividades propias que les atañe. Bueno, aquí, fíjate bien, en este caso podemos nosotros aplicar que debemos de andar en las actividades propias de un esposo. ¿Cuáles son las actividades propias de un esposo? De un padre de familia. En eso es en lo que debemos nosotros de andar alrededor. ¿De qué edad son tus hijos? Pues no tengo hijos. Bueno, si los tienen, van a tener que abocarse a andar en las actividades propias que le corresponden a un padre. Pero como esposos, cada uno de nosotros tiene que estar con diligencia, con cuidado, velando por el estado de la familia. No sé si me estoy explicando. Ese es el sentido de estos versículos. Mirad con diligencia cómo andéis. Igualmente, una mujer cristiana, ¿cuáles deben de ser su andar? ¿Cómo debe ser su andar? ¿Cómo debe de ser con diligencia? ¿Cómo anda una mujer cristiana, una esposa cristiana? En las actividades que le corresponden a una mujer cristiana. Una mujer cristiana, dígame, ¿qué tiene que andar haciendo en un casino? Pues hoy se ha agarrado esa onda. Ya hasta los cristianos van a los casinos y se gastan todo allí. Increíble, pero es verdad. ¿Qué tiene que hacer una mujer sentada 4 horas mirando una telenovela? Nada. El asunto es que después vienen todas las broncas y luego queremos que en una oración así cortita se nos solucione todo, y eso es imposible, eso no es así. No. Ahora fíjate, Pablo se mete más allá y dice, mirad, tengan cuidado de ustedes, pero tengan solicitud, prestos. ¿Cómo van a andar? ¿Cómo vas a edificar tu familia? Y luego, siguiendo hablando del andar, dice, no como necios. ¿Me están siguiendo ahí en su Biblia? Dice, no como necios. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es un necio? Aquí necio se traduce de una palabra griega, asofos, que significa habla de alguien que es imprudente. Habla de alguien que no tiene entendimiento, o que si lo tiene, no lo usa. Lo tiene ahí estacionado. Se le está oxidando, porque no pone en operación, no anda en las actividades propias
que tiene que estar. Habla de alguien que es falto de cautela, de moderación. Habla de alguien que no tiene buen juicio. Es alguien pues que no sabe discernir, no sabe distinguir lo que edifica y lo que destruye. Y cuando somos negligentes, que es lo contrario a la diligencia, empezamos a edificar mal nuestras familias, nuestra relación en el matrimonio. Como aquel marido imprudente que cuando se casó allí con una linda chica, la mejor chica del barrio, decía él, pues es el día de la boda, se acercó la mamá, la suegra de la muchacha, y le dijo, ¿te digo un secreto? ¿Sabes que a mi hijo le encanta? Todos los días él desayuna huevos. Le gustan de diferentes maneras, pero él huevos fritos a la mexicana. Sí, te lo digo para que sepas, ¿eh? Entonces ella, ay, pues gracias, ¿verdad? Bueno, se fueron de luna de miel y pues ahí en el hotel comían y todo, pero cuando llegan a su casa, el primer día, pues ella le hace unos huevos estrellados. Entonces, ándale mi amor, mira, y ella esperando, ¿verdad? Que, ay, pues qué delicioso, ¿no? La afirmación de que le gustaban. Miró hacia el plato y lo retiró así. ¿No quieres huevos? Sí, pero los quiero revueltos. Dice, bueno. Entonces fue y le hizo unos revueltos. Pero ella sintió feo. Y al siguiente día le hace unos revueltos y los retira así. Y dice, ¿qué pasó? Dice, quiero unos huevos estrellados o fritos. Total, pasaron 15 días y nomás no daba una la señora. Siempre le rechazaba. Entonces la mamá de la muchacha pues se enteró, se dio cuenta. Ya ven que las suegras no se meten en nada. Se dio cuenta y le dijo, oye, ¿qué pasa algo, hija? Dice, es que yo quiero complacerlo a él, quiero que pues él esté contento. Y pues mi suegra me dijo que le gustaban mucho los huevos y yo se los hago, pero siempre me los rechaza. Si le hago estrellados, los pide revueltos. Le hago revueltos, los quiere a la mexicana. Y si no sé cómo, y si se pone mal, y ay, no, mamá, yo no pensé, y empieza la lloradera. Hija, te voy a dar un consejo. Mira, mañana hazle un plato de estrellados y otro de revueltos. Entonces, pues tú le pones uno y si dice no, pues le pones. Dice, pero no, ponle los dos. Mejor ponle los dos y ya que le escoja y vas a ver que él va a estar bien contento. Pues el hombre, con una sabiduría, con un amor, con una consideración al esfuerzo de su inexperta mujer, cuando tiene los dos platos ahí, los retira, pero así así como usted comprenderá, así como. Y dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué no te gusta? Y le responde el edificador Le dice, mira, los huevos que están revueltos yo los quería estrellados, y los que están estrellados los quería revueltos. Bueno, sí, da un poco de risa, pero hay hombres tan así. No se codian. Bueno, sí, se vale, que al cabo el único que veo soy yo. Porque no, es que la verdad falta tanta prudencia. Y fíjate, aquí no como necios, a eso se refiere. Un montón de necedades, de tonterías, torpezas que cometemos. Claro, nosotros también somos inexpertos cuando nos casamos. Tenemos que ir aprendiendo. Por eso tenemos que estar en las actividades propias. Tenemos que estar ahí viendo cómo andamos, cómo caminamos, cuáles son nuestras acciones. Entiendo que aquí hay gente que tiene 50 años de casados, otros 40, 20, tal vez algunos 1 año, 2 años, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que andar en las actividades propias, en este caso que estamos hablando de la familia, lo que concierne a la familia. Por ejemplo, mis hijos pues ya son adultos, ya tienen 23 y 24 años.
ya para 25. Pues ellos ya se manejan solos, ¿me entiende? Ya cambió un poco la situación. Entonces, aún así yo tengo que andar atento junto con mi esposa en las cosas que les atañen a ellos, los peligros que ellos tienen. ¿Me estoy explicando? No tenemos que descuidarnos, porque entonces ya sería negligencia. Entonces volvamos aquí al texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Y luego te pone el contraste, sino como sabios. Digan todos sabios. Sin duda que Dios quiere varones sabios, pero te lo agradecería mucho tu esposa, nuestras esposas, si crecemos en sabiduría. Ahora, ¿qué significa sino como sabios? La palabra sabios es la palabra griega sophos, y sophos, de ahí viene la palabra perito. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo como perito arquitecto? Ahora, ¿qué es un perito? Un perito es un entendido en alguna materia. Eso es un perito, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Nosotros debemos de ser peritos. ¿Cómo? Sí, entendidos. ¿En cuál materia? En los asuntos de la familia. Ahora, yo no conozco una universidad donde se curse la carrera de esposo. ¿Usted conoce alguna? Donde vamos los jóvenes o de esposa y estudiamos 5 años y nos graduamos como esposos, ¿verdad que no? No. Pero resulta que es en la Biblia donde vienen los principios sobre los cuales nosotros debemos conocer, ser entendidos. Yo no estoy hablando de ser expertos consejeros, no, pues que si yo me estoy ahogando, ¿cómo voy a salvar al otro que también se está ahogando? No, entonces, fíjate bien, peritos, entendidos en los asuntos de la familia, y aquí sería hasta para todo un congreso. Pues los asuntos de la familia son múltiples. Desde la educación a los niños, desde bebés, cuando van creciendo, cuando son adolescentes, las funciones físicas, aún fíjate, físicas de la esposa, ¿sí? Los que ya llegan a la madurez, 40, 50 años, cuando las mujeres dejan de tener su periodo de menstruación, la famosa menopausia y la andropausia con nosotros, o sea, tiene uno que estar entendido. Alguien dirá, oye, pues es que es así como una carrera para toda la vida. Claro, por supuesto que sí. Hay gente que es de buen corazón y dice, no, yo voy a orar para que Dios solucione mis problemas, y nunca buscan el material de construcción que es la palabra de Dios. La palabra es el material de construcción sobre el cual nosotros vamos a edificar. Entonces debemos ser peritos entendidos en los asuntos de la familia. Pues la Biblia habla mucho sobre la familia, repito, sobre la formación de los hijos, habla bastante del rol que cada esposo, cada esposa debe tener, sus responsabilidades de cada uno. Habla del trato entre los esposos, cómo debe de tratar el esposo a la esposa, cómo la esposa al esposo, a los hijos, en fin. Tenemos que ser entendidos. No hay otra manera por medio de la cual nosotros podamos edificar sólidamente nuestra familia, nuestro matrimonio, si no sabemos lo que podemos hacer. Y esa información está en las Escrituras. Ahora, el problema es descuido, desperdicio de tiempo. Por eso en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Fíjate, este es un mal del ser humano, Tenemos tendencias desde siempre, pero en este siglo XXI se ha magnificado una actitud en los seres humanos que es el entretenimiento.
Si usted se fija, la industria número 1 de la actividad humana, la que produce más dinero, es la industria del entretenimiento. Porque todo el mundo quiere entretenerse, todo el mundo quiere divertirse. Y bueno, si van a un partido de fútbol, ¿cuántas horas se invierte? El partido de fútbol dura, junto con el descanso, aproximadamente 2 horas, ¿sí o no? Bueno, ¿cuánto te gastas en el traslado? Así siendo bien, así como viviendo en un rancho, 1 hora, otra hora de salida. En lo que llegas ya te gastaste 5 horas. Pues que al cine, pues que digo, estoy hablando así en general, la gente, ¿verdad? Que la fiesta y todo, invierte un montón de tiempo en entretenimiento, pierden el tiempo, o sea, no lo aprovechan bien. Y sin duda que muchos de nosotros nos pasa eso. Por eso la misma Biblia nos dice, aprovechando bien el tiempo, o sea, sacándole provecho al tiempo, porque el día, lo que tú debiste hacer ayer, ya no lo vas a poder hacer. Es mejor dicho, ese tiempo ya no lo puedes recuperar. Ese tiempo ya, si no hiciste, si no le dijiste a tu niña cuando necesitaba que le dijeras, hija, te amo, y la abrazaste, ya perdiste ese tiempo. Porque a lo mejor su reacción cuando tú lo quieras hacer, como no aprovechaste el tiempo, cuando tú lo quieres hacer, te va a dar un empujón. Aprovechando el tiempo. Algunos a veces, bueno, cuando yo toco estos puntos, algunos reaccionan y dicen, uy, entonces tengo que estar ahí. Entonces tengo que trabajar. Bueno, digo, somos gente racional, ¿no? O sea, se entiende. El asunto es que muchos, en lugar de estar con la familia, salen del trabajo y se van con los amigos. Y con su silla Tecate. Bueno, los de aquí de México saben el comercial ese, ¿no? Pero no, fíjate lo que la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen, señores, lo que más puedan, el tiempo con su esposa y con sus hijos. Mira, los hijos en un abrir y cerrar de ojos crecen. Yo bromeo con mi hija, ¿verdad? Y le digo, a veces está así, entonces llego y la abrazo. Y entonces le digo, ay, hija, ¿por qué creciste? Y luego me dice, ay, papá, pues porque tengo que crecer. Ya está más alta que mi esposa. Y le digo, y me dice, ¿por qué me dices eso? Le digo, es que cuando eras niña, pues te agarraba los piecitos y te abrazaba y jugaba contigo. Pues ahorita pues ya no te puedo cargar y ya no. Aprovechando bien el tiempo. Hay etapas en los hijos de nosotros que ya no vamos a poder aprovechar. ¿Entienden? Y desaprovecharon el tiempo. Y luego después viene la culpabilidad, después viene el sentimiento de culpa, y después viene la queja, y viene, ay, Señor, ayúdame, ¿por qué mi hijo así? ¿Por qué mi hijo? Pues ¿por qué es tan duro mi hijo? ¿Por qué yo me quiero abrazar? Y me pone el brazo así. Pues no supiste aprovechar el tiempo cuando era un niño y anhelaba tu abrazo. Yo me acuerdo cuando disciplinaba a mis hijos. Bueno, hay un principio en la Biblia, ¿no? Y después de que lloraban un rato, me dolió. Pues sí, hijo, ese es el propósito de la disciplina, que te duela. Pero después, a los 20 minutos, 30, lo tomaba y lo abrazaba. ¿Sabes una cosa? Mira, ellos lo tienen bien presente. Todavía, o sea, como algo que Dios nos puso muy fuerte cuando recién casados. Bueno, nosotros tuvimos hijos, nuestro primer hijo, después de 10 años de casados. Y tuvimos como un principio de siempre salíamos juntos ella y yo por 10 años,
Pero cuando viene nuestros hijos, siempre salíamos con ellos, siempre, y seguimos haciéndolo. Cada lunes nosotros salimos a comer, nos vamos por allí con nuestros hijos. Y es bien bonito, disfrutamos esa etapa porque luego comienzan, a ver, cuéntanos cuando esto y cuando lo otro y cuando tú, a ver, ¿te acuerdas cuando estaba chiquito? Cuando tú estabas chico, sí, yo me acuerdo de eso. Y empezamos a sacar anécdotas. Y uno que otro reclamo. No, sí, la verdad. Pero ¿saben una cosa? Nosotros nos damos cuenta por lo que ellos ahora les gusta estar con nosotros. ¿Sí? Entonces, aprovechar bien el tiempo, hermanos. Algunos dicen, Señor, pues ¿qué hago? Porque pues ya mis hijos, bueno, tiene 16 años, ya se fue de la casa, qué sé yo, 20 años, qué sé yo, ¿qué hago? Bueno, cada situación es media compleja, ¿no? No necesariamente la rebeldía en un joven así es por descuido de uno. Yo conozco padres que fueron bien cuidadosos, instruyeron a sus hijos en los caminos de Dios, pero ellos se rebelan, porque esa es la naturaleza del hombre, hasta que no conozcan a Cristo y se conviertan a Él. Pero es difícil, por eso cada uno tiene que pedirle la sabiduría a Dios. Cuando me preguntan, ¿cómo le hizo usted cuando sus hijos eran adolescentes? Ay, pues es que cada adolescente es diferente. Cada adolescente reacciona de diferente manera. Yo no te voy a decir, hazle así, así, así como yo le hice, porque sin duda mi hijo y mi hija son diferentes a tus hijos. ¿Sí entienden eso, no? Entonces no hay un patrón, lo que hay son principios. Instrucción a los caminos del Señor, paciencia, amor, disciplina, ¿sí? Paciencia, etcétera. Entonces, si tienen niños pequeños, aprovechen bien el tiempo, no dejen de edificar en las vidas de sus hijos. Los que ya están grandes y no aprovecharon bien el tiempo, pídanle a Dios sabiduría. Es más, si es necesario pedir perdón a sus hijos, háganlo. El perdón es algo tan divino, porque es el principio de Dios. Yo he visto, yo mismo le he pedido perdón a mis hijos en algunas ocasiones, en algún despiste, en algunos errores que todos cometemos, y vemos cómo ahora que ellos ya son grandes, cuando, ay, que mi amiguita me ofendió, ¿qué tienes que hacer? Pues sí, perdonarla, pero perdona, porque cuando tú falles, ¿qué necesitas? No, pues perdona. No, pues sí, o sea, desde chiquitos, ¿entienden? Que se enseñen a pedir perdón y a perdonar. Versículo 17, Efesios 5:17. Por tanto, o sea, fíjate, porque los días son malos, porque hay mucho desaprovechamiento, porque hay mucha negligencia, pero sobre todo aquí el contexto del versículo 16, porque los días son malos, por tanto, dice, por consecuencia, dice, no seáis, ¿qué dice? Insensatos. ¿Qué significa insensatos aquí? Viene de un término griego, afrón, que significa, habla de alguien que es carente de sobriedad, o sea, así de ecuanimidad. El diccionario dice que es alguien que es carente de sentido común de la realidad de las cosas. ¿Sabes? Yo me he enterado de tantos casos, uno que viene a mi mente ahora de una niña cuando le vino su primera menstruación, creo que tenía 12 años o 13 años, cuando le vino su primera menstruación, corrió a decirle al papá y el papá le dijo, quítate cochina, ay cochina, vete por allá, ¿qué es eso? Fíjate nomás. No, se pasó de ignorante. O sea, no puede ser tal ignorancia. Y mucho menos no puede ser tal actitud del papá, ¿entienden? No puede ser, sin embargo, pues se dan. Por eso dice, no seáis insensatos. Significa también, habla de alguien que es torpe. Un insensato es un torpe, es un ignorante, es imprudente. Y el diccionario dice que es un loco y necio porque no tiene la habilidad de poner a funcionar ni el sentido común siquiera.
Entonces dice, por tanto no seáis insensatos, sino, estoy en el versículo 17, sino ¿qué dice? Entendidos, o sea, peritos. ¿Entendidos en qué? De cuál sea la voluntad del Señor para mi matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí como esposo? O sea, voluntad de Dios, la palabra voluntad del Señor son sus órdenes, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo tengo que buscar, hermanos, tenemos que buscar los varones, también las mujeres, de buscar cuál es la voluntad de Dios para mí como esposo, como padre, como amigo, como la cabeza del hogar. Tengo que meterme allí y ser entendido, sin duda. Miren, Casa de Oración el mes que viene cumple 31 años de haber iniciado. Bueno, 31 años ya se ha recorrido un camino. Llegó ahí, pues la Casa de Oración se inició con unos cuantos jóvenes que ahorita ya que nos queríamos subir por ahí ya nos costó trabajo. Chuy ya no podía bajarse, ¿verdad, Chuy? Bueno, todos ellos eran solteros. Un día se casaron. Y ya pasaron años. ¿Tú cuántos años tienes, Chuy, May, de casados? 26. 26 años, ya 26 es un buen número de años, ¿verdad? Y hemos visto muchas parejas que se han casado allí. Bueno, los primeros años, hasta hace poco tiempo, Toño Ortiz, que está por ahí, que es uno de los pastores también, en Casa de Oración, me comentó en una ocasión, oye, ¿no te has dado cuenta que el índice de divorcios en Casa de Oración es muy bajo, casi nulo? Yo le dije, ay, no me había dado cuenta. Dice, sí, no, están ahí las familias, están, y han crecido, y hoy aquí hay familias de esas que tienen 20, 25 años, 27 años, 28 años de casados, 24, más de 20 ya los rebasaron. Pero ¿saben una cosa? De unos años para acá, no tengo el dato, Toño, ahí si me ayudas, pero ¿qué serán? Unos 7 años para acá, ¿se han dado divorcios en Casa de Oración? ¿Verdad, linda? Pero entonces uno observa, trata los asuntos y te das cuenta por qué. ¿Por qué? Porque no edifican. ¿Entienden? Porque hoy hay más entretenimiento, hay más en qué perder el tiempo. El celular, que es una bendición porque puedes llamar a cualquier parte del mundo, pues es una de las herramientas que se ha convertido hasta en una esclavitud para la gente. Cuando nosotros vamos a comer decimos, prohibido el celular, órale, apagarlo, y porque no están todos ahí. Y nosotros lo vemos ahí. Miren aquella familia, y están el papá y los 3 y los 5 están. Y luego está el mesero, ¿qué va a querer? Tú primero dile. Ya están. Unos jugando, otros contestando. Todo eso se ha perdido. Y hemos visto ese rasgo, fíjense. Entonces cuando se habla con ellos, bueno, si tienen información, de eso hablaré en la segunda parte de lo que a mí me corresponde compartir. Oyen, pero no hacen. ¿Por qué? Pues ya no tienen tiempo o de plano, como me decía Toño Ortiz. ¿Sabes qué he descubierto yo como pastor? ¿Cuál es la razón? Desobediencia. Y es la verdad. Le dije, tienes razón, Toño. Es desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el fundamento, Cristo. Los que son miembros de Casa de Oración no se pueden quejar que no hay enseñanza. Hay muchos que sufren, incluso alguien me decía allí, yo vengo de tan lejos porque, pues desgraciadamente de donde yo vengo, no hay nada. Yo digo, híjole, y a veces pienso dentro de mí, y ahorita voy a pensar en voz alta, y muchos tienen y no lo aprovechan. ¿Verdad, chava? Así pasa. Es una cosa inexplicable. El asunto son las consecuencias que después van a enfrentar. Porque va a dar
va a ser probado por el fuego, y ahí es donde se va a ver cómo construyeron. Pues hoy hemos tenido casos de 1 año de casados y, no, ya nos queremos divorciar. No, a ver, ¿cuál es la razón? No, pues unas tonterías, hermano. Tonterías, la verdad. No, ¿saben qué? Por esa razón no pueden. Pues nos vamos a divorciar. Se van a quedar como están. No se pueden volver a casar, porque no es justificante. Y algunos se van de la iglesia y por allá se agarran a otro u otra. Pero a los 2 años les pasa lo mismo, porque son negligentes, descuidados, necios, insensatos, y no han sido entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Pablo en 1 Corintios 13:11 dijo esto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui adulto, cuando ya fui grande, dejé de ser como un niño, como dice en otra versión. Pero cuando ya fui adulto, cuando crecí, dejé de comportarme, dijo, como un niño. Bueno, la niñez sabemos que se caracteriza por la falta de prudencia. Los niños son imprudentes por naturaleza. Otra característica es la falta de sensatez, de buen juicio. Y eso impide que un niño que tome decisiones atinadas, ¿entienden? Los niños así son volubles, ¿sí? Desgraciadamente, hermanos, bueno, esto se conoce como la etapa de la niñez, pero bueno, hay personas que llegan a los 30 años, pero se siguen portando como un niño. Hay hombres que se casan a los 30 años, pero siguen hablando como niños, siguen pensando como niños y siguen juzgando como niños. Es decir, no maduraron. Y esto es bien trágico, hermanos. Bueno, así como en lo natural, una persona puede quedarse en la inmadurez emocional y ser un hombre, pues, se ve. Es el pan de cada día para nosotros los pastores, tratar asuntos de la familia. Hombres de 50 años de edad, hablando como niños, pensando como niños, y uno se queda, oye, usted se quedó en la etapa infantil. Dice, ¿usted cree, hermano? Me cela él a mí, porque si voy al mercado, ¡ay, el carnicero! Dice, ay, pero ¿qué te pasa? O sea, son tan inmaduros, tan inconsistentes, tan inseguros. Hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños. Eso es triste, hermanos, ¿sí? Espiritualmente, nosotros como cristianos, fíjense, nos podemos enfrentar a 2 etapas de inmadurez. Yo puedo ser un hombre de más de 50 años, pero hablar como niño, pensar como niño, juzgar como niño. Y eso me va a causar problemas a mí. Y de paso me voy a arrastrar a mi familia. ¿Me estoy explicando? Pero espiritualmente se da el mismo. Hay un equivalente en lo espiritual. Hay gente que tiene años en el Señor, hasta décadas en Cristo, pero los oyes hablar, los ves reaccionar, sus reacciones como las de un niño berrinchudo, y tú dices, algo pasó aquí. Porque pues esta persona ya tiene sus añitos en el Señor, sus 20 añitos, y ve la manera en que está reaccionando, cómo habla como niña, como niño, piensa y juzga como niño. Fíjate, a los corintios les pasó esto. Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a ustedes, como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estoy leyendo 1 Corintios 3:1 para los que anotan. Dice, yo les di a beber leche y no vianda. Dice, porque aún no erais capaces de digerir la vianda, ni sois capaces todavía. Había sucedido algo ahí. Ellos se habían quedado muy inmaduros espiritualmente, tenían dones del Espíritu Santo, pero eran bien desordenados.
Pablo tuvo que escribirles la primera carta para meterlos en orden, porque hablaban como niños, pensaban como niños, juzgaban como niños. Y Pablo dice, no, esto parece un kinder. Cuando hablan en lenguas, que sea 1, 2 o 3 y los demás interpreten. Si no hay intérprete, cállese. Y si todos se agarran hablando en lenguas, va a entrar uno que no es creyente y va a decir que están locos, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Entonces Pablo dice, no, compórtense como gente madura. Ya a estas alturas deberían de saberse comportar y no hacer un desorden en las reuniones. Bueno, es increíble las reacciones que se ven en nosotros los seres humanos, aún teniendo ya nuestros añitos de edad y de casados. Reacciones totalmente infantiles. Dice Pablo, porque aún sois carnales, o sea, que los impulsos de la carne son los que nos gobiernan. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, fíjense, los celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, no es como cualquiera ya que no tiene a Cristo. No, madura. Entonces aquí la instrucción, siento yo, del Espíritu Santo para todos nosotros, es que vayamos caminando hacia la madurez, hermanos. ¿Entienden? No podemos quedarnos en una actitud infantil. De que tienes una controversia con tu esposa y le dejas de hablar un mes, por favor. Por favor. No puede ser. Bueno, yo en lo personal he tratado casos. Pastor, tenemos 5 años viviendo en la misma casa. Yo me quedo en la recámara de abajo y él en la de arriba. Dice, apenas después de 5 años me está diciendo buenos días. Y yo le digo, ¿es cierto lo que está diciendo tu esposa? No, pues es que uno tiene dignidad. No, lo que no tienes es cerebro. Y lo que no tienes es, fíjate bien, diligencia. Y lo que no tienes es responsabilidad. Eso es lo que no tienes. Eso es lo que no tenemos. No es posible, hermanos. Tenemos que crecer, ¿o no? No podemos quedarnos así de infantiles. Hacerlo es estar edificando mal, porque a la hora de la verdadera bronca, cuando el hijo... No, yo puedo contar un montón de experiencias y de casos bien duros, bien tremendos, hermanos, y ahí es donde se ve que adiós, no hay nada. No hay edificación. Y lo que edificaron fue en la arena. Qué tremendo. Fíjate, necesitamos ir hacia la madurez. Vamos a Colosenses 1:9. Vamos rápido. Colosenses 1:9. Mira. Hablamos de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, el conocimiento de su voluntad pues nos va a ayudar. Cuando obedecemos nos va a ayudar a alcanzar la madurez. Vamos a Colosenses 1:9, por favor. Dice así, por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjate la oración, y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad. Yo creo que es muy bueno que oremos el esposo por la esposa, y viceversa. Que seamos, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, aquí la palabra llenos es fundamental, porque llenos en el griego significa ser completamente controlados por algo. Por ejemplo, un borracho, ¿qué lo controla? Cuando está lleno de vino, todo borracho, ¿qué lo controla? ¿Qué lo domina? El alcohol, porque está borracho y como está totalmente ebrio, eso de lo cual está lleno es lo que lo controla. Bien.
Dice la Biblia, en Hechos 2, no tienen que buscarlo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra es la misma, llenos. Y esa palabra significa pues ser totalmente dominados y controlados, dirigidos totalmente por la voluntad de Dios en este caso. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. También dice la Biblia que los fariseos que contendían con Jesús, dice que estaban llenos de celos. Sus celos los controlaban a ellos y por eso eran así con Jesús, ¿entienden? Los discípulos cuando estaban en la barca que se levantó la tempestad, dice la Biblia que estaban llenos de temor. ¿Y qué hizo el temor? Los controló. Entonces el principio es este: de lo que estés lleno, eso es lo que te va a controlar. ¿Entiendes? Si tú estás lleno de amargura, te va a controlar la amargura. ¿Cuál es el antídoto contra la amargura en el matrimonio? El perdón, hermanos. Si tú estás lleno de celos, aunque tu esposo sea bien fiel y tu esposa sea bien fiel, eso te va a controlar y te va a torturar. Por eso Pablo decía: yo oro para que sean, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. A ellos también, a los colosenses, les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia, o sea, sean llenos de la palabra en sus corazones. ¿Para qué? Para que podamos ser dominados y controlados de lo que estamos llenos. Si en tu corazón estás lleno de amor, pues el amor te va a hacer reaccionar, ¿entiendes? Si estás lleno de perdón, si tú constantemente oras y le pides a Dios sabiduría, Dios te le va a dar. Y tú puedes estar lleno de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios te controla. ¿Por qué? Porque como es la palabra, está fundamentada en la palabra de Dios, pues de todo eso va a depender nuestro caminar sabio o insensato en este mundo, de lo que estemos llenos. Entonces aquí la pregunta sería: ¿de qué estás lleno? Porque de lo que yo esté lleno, eso es lo que me va a controlar. ¿Sí? Pero Pablo, pues en este caso oró, lo vamos a aplicarlo así, que los esposos fueran totalmente controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. No cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero aquí resalta una palabra que es conocimiento. El conocimiento es lo contrario a la ignorancia, ¿cierto? La única manera de obtener conocimiento es buscando información. La única manera en que yo puedo tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para mí como esposo, es yendo a las Escrituras. Allí yo encuentro, pero es increíble la de instrucciones que he encontrado en mi vida, pero tengo que ir, ¿entienden? Tengo que buscar. Entonces aquí conocimiento habla de conocimiento de la voluntad de Dios, obviamente, pero en un sentido amplio, notable. Y la única manera, hermanos, es de obtener conocimiento de su voluntad, es buscando lo que dice la Biblia. Pero después de saberla, hacerla, ¿sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, en Filipenses 1:9, fíjate lo que dice aquí, qué interesante. Filipenses 1:9 y 10. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor, fíjate, aquí lo podemos aplicar también a la familia, al matrimonio, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, la pregunta es: ¿para qué Pablo oraba que abundara más y más en todo conocimiento? ¿Para qué? Versículo 10, ahí está, fíjate lo que dice: para que aprobéis lo mejor. Aquí aprobar también significa distinguir lo de más valor. Lo mejor aquí significa lo de más valor. Para que sepamos distinguir, sepamos equilatar. Miren lo que pasó.
en alguna ocasión por ahí. Una familia, bonita familia. Ella no tenía necesidad de trabajar. Él tenía un buen empleo, tenía un buen sueldo, tenían sus hijitos, pero ella quería realizarse. Sin necesidad, sin tener una real necesidad de trabajar, ella le insistió a él: quiero trabajar. Es que yo estudié también, yo quiero realizarme, yo tengo mis sueños, yo tengo mi otro, tengo mis... Y él y ella, porque fueron ambos, no supieron aprobar lo mejor. Él dijo, por dentro de sí, después lo reconoció, igual pues me va a ayudar, y así vamos a tener un poquito más, y a lo mejor estrenamos carro cada 2 años. Pues ahí el rollo. Bueno, yo quisiera que ahorita usted le preguntara a ellos, ¿cómo están? Mal. Porque sus hijos crecieron y son unos totales desconocidos. Y les reprochan. Cuando te necesité, estabas allá en tu trabajo. ¿Y ahorita ya para qué? Pues yo ya me sé valer por mí mismo. Y lloran y gimen. ¿Cómo quisiéramos retroceder? Mira, por más que llores y gimen, no supiste distinguir lo mejor. ¿Qué era mejor? ¿Que ella se realizara o que cumpliera uno de las responsabilidades más hermosas que Dios le pudo dar a una mujer? Y no supieron. Y hoy ese matrimonio está a punto de tronar. Así de que ya cada quien agarre su carreta y cada quien vaya hacia donde quiere. No supieron aprobar. Por eso Pablo dice, yo pido en oración que su amor abunde más y más en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para que pongan en la balanza que vamos a ver, ¿queremos carro nuevo, una casa más grande, o queremos que nuestros hijos tengan satisfechas sus sentidos emocionales, su espiritualidad, que nosotros los guiemos, que ellos vean armonía en nosotros? A ver, vamos a ponerlo en la balanza. La única manera de escoger lo mejor es, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué se afanan? Estén contentos con lo que tienen. No, bueno, esto dice la Biblia. No, pero la señora se quería realizar. La hermana, pues, para que se oiga bien. La hermana se quería realizar y el otro convenenciero, pues, para tener un poquito más, y ahorita están tronando. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de aprobar lo mejor, lo de más valor. Y ahora que quieren remediar la situación, está muy difícil el asunto, muy difícil. Entonces, fíjate, hasta para tomar decisiones. Para que aprobéis lo mejor, estoy en el versículo 10, Filipenses 1:10, a fin de que seáis sinceros, significa sin rajaduras. Fíjate qué interesante. O sea, de una sola pieza, e irreprensibles. Irreprensibles significa aquí sin provocar tropiezo a otros. Saben, ahora que nos veníamos, bueno, nosotros nos vinimos el miércoles. ¿Cuándo fue el día del maestro? ¿El martes? ¿El qué? Por eso, ¿pero qué fue el 15? Sí, pero ¿qué día fue? ¿El lunes? Miércoles, ¿verdad? Ese día nos venimos. Bueno, antes de venirnos, yo estaba oyendo la estación de radio que hablan del tráfico y todo eso, ¿no? Entonces, pues que ahora es día del maestro, y estaba un reportero, y estoy aquí en el tal evento, está el gobernador y están premiando a maestros que tienen 50 años, en fin, ¿no? Entonces le dice el que estaba en la cabina, oye, pregúntale a los maestros, acércate ahí a las mesas y pregúntales que cómo ven a los jóvenes de hoy. No sé cuántos ayer, fue en Radio Metrópoli.
No sé si alguno lo escuchó. Y entonces se acerca, ¿no? Y dice, oiga, ¿y cuántos años tiene maestro? No, pues que 30. Ah, no, felicidades. Oiga, ¿qué es el distintivo de los jóvenes de hoy? Mira, entrevistaron fácilmente a 5 maestros. Todos dijeron lo mismo. ¿Sabes qué fue lo mismo? Los padres son unos descuidados. Quieren que nosotros se los eduquemos. Y eso es imposible. Ellos ya no respetan autoridad. Ellos se nos ponen al brinco. Nosotros les decimos, miren muchachos, ¿qué? Cállese la boca. Así se nos ponen. ¿Y todo de dónde es? Cuando mandamos llamar a los papás, oiga, mire, su hijo, ¿y a usted qué? Usted enséñele 2 por 2 y lo demás no le importe. La misma queja. Los padres han abandonado a los hijos. Ese abandono es entre comillas. O sea, ¿abandonado en qué? En cumplir su rol como padres, hermanos. Y saben, un montón de cristianos están en esa situación. Les llaman de la escuela, oiga que su niño le enterró la pluma en la espalda. Mi hijo es cristiano. No, hermano, vaya y escuche. Y luego dicen los maestros, no, la verdad, dice, y no pueden hacer algo más, no, nos demandan. No, pues háganse pedazos así. Por eso es el deterioro en las escuelas. Y luego dice el que es un periodista, yo le tengo mucha admiración a este periodista porque es muy culto. O sea, es muy culto, vamos. Entonces él dijo, el futuro para nuestro país es muy negro, así dijo. ¿Por qué? Porque radica en cómo se están formando los niños. No hay valores, ya no hay respeto, no hay responsabilidad, se les deja hacer lo que quieren, el papá y la mamá trabajan. Si bien les va a algunos niños, dice, que tengan papá. Porque hay un montón de madres solteras. Dice, esto es un desastre, México no tiene futuro, dijo. Claro, puede ser gente que termina una carrera y todo, pero todos inmaduros, todos irresponsables, todo. Está espantoso, hermano. Y ¿saben una cosa? No debemos permitir que eso nos arrastre a nosotros. Nosotros somos luz del mundo. Ahora todos ellos son hasta como ejemplo para nosotros. Y ya es tan normal en las iglesias aún. Ahí mismo lo vemos, en casa de oración pues hay para los niños sus salones y hay padres que se ponen tan difíciles, pero allí hay disciplina. Pues me voy a otra iglesia. Pues aquí hay orden. O sea, aquí no va a poder hacer lo que le da su gana. Miren, un día entré yo, nunca se me olvidará esto, entré al baño durante una reunión. Yo tengo baño en mi oficina, pero yo estaba en otro lado y entré a donde hay buen número de baños. Y estaba un niño con el rollo del baño así, mira. Y yo entré y dije, oye, digo, ¿qué estás haciendo? Yo tenía un altero así de papel. Y le digo, oye, espérate. Dice, no, ¿qué? Mi papá da sus diezmos. Y le dije, ¿quién es tu papá? No, pues pues dígale, mi papá me quiere. No, hasta en la iglesia. Oiga, fíjese que su hijo así, ay, hijo. Era para agarrarlo y darle 2, 3 de disciplina. Y decirle y enseñarle, no, lo hubieran visto al papá. Espérate cuando crezca. No te la vas a acabar. Cuando crezca tu hijo. No, están gruesos. Una rebeldía impresionante. El asunto es que luego cuando ya se les hace complejo todo el asunto, ya están para... Oiga, pastor, mi hijo llegó y me amenazó con un cuchillo, me sacó el cuchillo. Ah, sí, ¿y qué hago?
pues agarra otro. Porque defiéndete, háblale a la policía, mételo a la cárcel. No, ¿cómo? Le digo, pues sí, o sea, avísale a la poli que tu hijo te quiera meter el cuchillo. ¿Cómo usted me da ese consejo? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que lo eduques? Si te lo dijimos durante 15 años y no hiciste nada. No, ahora cuídate de tu hijo. O sea, es puro sentido común, porque si no, tú, ay, sí, padre, oh, sí, y te va a enterrar. Abre los ojos y córrele, mano, porque... Oigan, dígame si no es cierto, esa es la historia de todos los días hoy. En Guadalajara es increíble lo que está pasando. Todo porque, fíjate, ¿por qué? El problema, yo dije que se está dando mucho en el mundo, pero dentro de la iglesia ya entró toda esa onda. Y nosotros insistimos, y Chava Pardo y su esposa y todos, hermanos, hay reuniones de matrimonios, vengan. Y, híjole, y gente desde Ecuador que viene. Les dije, me encontré a unos ahí en un elevador. Y, ¿a qué vinieron? Pues a oír. Y, pues subieron por internet. No, pero es que allá no hay de esto. Y tú nomás dices, híjole, ¿y dónde hay? Algo anda muy mal, es la desobediencia. Entonces es una de construir mal. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa era la queja de Dios. Y le dijo a los sacerdotes, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Está terrible. Reprendo todo eso que dijo, hermano. Es que no falta el que no tiene ni sentido común. Si no lo tiene natural, menos espiritual. Pues eso que dije está en la Biblia, ¿no? Fue Oseas 4:6. Entonces, para irnos sobre el final, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo las Escrituras. Ahí me dice cómo yo puedo mantener la santidad del matrimonio, cómo puedo yo permanecer a través de los años siendo fiel a mi esposa, ella también. La Biblia previene de todas esas argucias de la mujer que no le importa destruir un hogar. Habla de las finanzas, habla de la educación de los hijos, ahí está, solamente las Escrituras me pueden instruir, que es desgraciadamente lo que menos se está enseñando en las iglesias cristianas. Un montón de rollos y muy poca voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tesalonicenses 4:3, 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias en todo, sí, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y se enfermó el niño, Señor, gracias, porque yo sé que estás probando también nuestra fe, pero yo sé que tú puedes sanarlo, Señor. Si lo sanas, gracias, si no, seguimos creyendo en ti. A ver, hijos, mire, no, nosotros, Dios es soberano. Entonces tú empiezas ¿me explico? Entonces tú estás infundiendo a ellos la verdadera fe, porque las situaciones de la vida, cristianos y no cristianos, pasamos exactamente las mismas, ¿sí o no? De modo, dijo Pedro, que si alguno padece según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Encomendar es confiar totalmente en el Señor, como hace rato Chuy García nos dirigía, ¿no? Los que no confían en el Señor, pues ¿cómo? No están sólidos. O sea, confiar es creer. Entonces, si yo no creo que lo que Dios dice sobre el matrimonio, si yo digo, no, pero esto está medio exagerado, no me gusta, lo que vayas a edificar es madera, heno u hojarasca. Pero si tú dices, si así dice Dios, yo lo voy a hacer, voy a obedecer. Yo puedo decirles, hermanos, de esto que les estoy hablando ya no es una teoría que yo aprendí de recién convertido. 35 años de casados, ya no, tal vez no son la gran cantidad, pero ya son 35. Yo ya llegué y algunos apenas están empezando. Yo ya sé lo que son 35 años, ¿entienden? Y ya sé que hay terremotos y hay de todo, pero también sé que hay con qué edificar.
que hay material allí, ¿sí? Terminamos con esto en Proverbios 2:1, porque en Colosenses dice: no cesamos de orar por vosotros, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Sabiduría, ¿no? Digan todos sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es la que te ayuda a aplicar el conocimiento. Porque esta es otra cosa, mira, es un fenómeno que se da también. Hay gente que se pone a buscar y a estudiar y obtienen conocimiento, pero nunca lo aterrizan. O sea, nunca lo llevan al terreno de la práctica. Por lo tanto, no tiene efectividad, se quedan a la mitad. Pero la sabiduría es la que te ayuda a aplicar el conocimiento. Tú puedes decirle a tu esposa una verdad de dos o varias maneras, pero hay una manera sabia, ¿entiendes? Hay una manera sabia de hablarle a tu hijo, aún diciéndole, tú le puedes decir la verdad a tu hijo, no seas rebelde, o sea, le puedes decir una verdad, pero de una manera que falta tacto. No es el momento a veces. Y la sabiduría es la que nos ayuda a buscar el momento y la manera. ¿Me estoy explicando? Y la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. O sea, Dios tiene una manera, es como un abanico de todos colores, una multiforme sabiduría de hacer las cosas. Bueno, esa sabiduría está escondida en Cristo, dice la Biblia. Entonces, para mí hay una sabiduría de cómo tratar a mi esposa, porque es individual, es distinta a todas las demás. También hay una sabiduría que debes de buscar en Dios para tu esposa, porque es distinta, y para tu esposo, y para tus hijos, porque son únicos nuestros hijos. Somos personas únicas, no hay otro igual. Por eso no se puede, por eso los métodos no caben en la Biblia. Es la sabiduría, son los principios, y sobre esos principios tú pides sabiduría. Señor, no sé qué hacer, como Salomón. Señor, no sé qué hacer, el pueblo es muy grande y no sé qué hacer, dame sabiduría, dice. Y Dios le dice, dice que agradó su corazón. Dice, por cuanto no me pediste ni riquezas, no me pediste ni la vida de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría. Dice, te la doy, le dice. Y aún lo que no me pediste, le dijo. Sabiduría para todo, hermanos. Y dice en Proverbios 2:1 para terminar: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, que no te va a suceder como aquel que se jactaba diciendo, toda mi vida me perseguía el conocimiento, me quería atrapar, pero yo corría más fuerte. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, dice, entenderás el temor de Jehová, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, Pablo hablaba de sabiduría en Colosenses 1:9, pero también de inteligencia espiritual. Dice, que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Concluimos. La sabiduría nos ayuda a ver y entender las cosas espirituales de Dios, el conocimiento. Y la sabiduría nos ayuda a entender
o sea, aplicarlo y a solventar los problemas de la vida cotidiana. La sabiduría y la inteligencia espiritual nos ayudan a juzgar, o sea, a discernir, a escoger lo mejor para nosotros como familia, para nuestros hijos, y poder enfrentar con sabiduría todos los asuntos de la vida cotidiana. ¿Se necesita o no sabiduría? Se necesita, hermanos, créanmelo, ¿sí? Esto finalmente nos va a ayudar a mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, entendidos cuál es la voluntad del Señor. Esta es la primera parte del mensaje. Ahorita me enfoqué en lo que llamamos el conocimiento. Pero en mi segunda participación, les adelanto un poco, voy a hablar de edificando sólidamente en base a las palabras de Jesús. Todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, o sea, Cristo, pero edificó con la palabra, oyó y obedeció. Y cualquiera que oye y no hace es un hombre insensato, que construyó su casa en Puerto Vallarta, en la playa. Bien bonito todo, pero no hizo nada. Después vinieron los vientos, dieron con ímpetus contra aquella casa y se cayó, y grande fue su ruina. Esa es la diferencia en la construcción. Oremos, hermanos. Oremos pidiéndole a Dios el conocimiento de su voluntad. Amén. Pero también la sabiduría. Vamos a acumular conocimiento, sí. Sabiduría también. Padre, te damos muchas gracias por la palabra. Gracias por este tiempo que tú es un regalo tuyo, Señor. Muchos, habiendo querido estar aquí, no pudieron por X razones o fueron negligentes, no sabemos, Señor. Finalmente, los que estamos aquí es porque en verdad estamos buscando tu voluntad, Señor. Padre, que en estos días de retiro espiritual seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, el conocimiento y la sabiduría para saber dirigir la familia, saber enfrentar los problemas de la vida, andar como sabios, entendidos, con entendimiento, con diligencia. Los tiempos son malos, muy malos. Los tiempos son peligrosos. Y lo que más está siendo atacado es la familia, pero lo más triste es la familia de los cristianos, de aquellos que oyen pero no hacen, porque aún oyendo y haciendo, oyendo y no haciendo, indistintamente, ambos enfrentan los terremotos, los sismos, los tsunamis, los vientos, los ríos desbordados que dan con ímpetu. Señor, queremos en verdad entregarte cuentas. ¿Qué hicimos con la familia aquel día? Para algunos tal vez es los sismos en la vida, los terremotos, las inundaciones han coartado aún desde los cimientos y es necesario derribar todo. No había solidez. Tal vez tú, Jesús, como fundamento no estás allí. Que cada uno de los que estamos aquí, cada matrimonio, te tome como el fundamento, la roca firme, sólida, la que nos va a dar estabilidad en esta vida. Y después de ponerte a ti como nuestro fundamento, edificar. No con madera, heno, hojarasca, porque eso el fuego en 5 minutos lo devora.
Y esas son nuestras iniciativas, nuestros descuidos, aún las ideas de los humanos, sino edificar con oro, plata, piedras preciosas, materiales sólidos, porque vendrán las pruebas, vendrán los terremotos. ¿Y cómo vamos a permanecer, Señor? Ayúdanos. Queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Danos sabiduría, Señor. Que seamos llenos y controlados totalmente por el conocimiento de tu voluntad. Pero a la voluntad, al conocimiento, añádenos, Señor, sabiduría para saber aplicar el conocimiento en cada situación. Padre, oramos por cada matrimonio que está aquí, Señor. Algunos necesitan poner fundamento, otros derribar y empezar a construir, y es más trabajo. Otros tal vez necesitan un resane solamente, un apuntalar y resanar y seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Oramos también por los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, Señor. Entendemos que ya hay muchas familias destrozadas, hay esposos que han abandonado, hay hijos que se han ido, la rebeldía está al día, hay esposas que no están sujetas, hay mucha afectación, Señor, porque no hemos edificado, pero tu misericordia es más grande, Señor. En algunos casos es irremediable ya la situación. Solo tú podrás, Señor, infundir aliento, ánimo, valor para enfrentar las consecuencias de nuestros errores. En otros todavía hay esperanza. En otros todavía se vislumbra una luz allá en lo profundo del túnel negro. Tú eres poderoso, Señor, y nos encomendamos a la palabra de tu gracia. Es la única que tiene poder para edificarnos, Señor. De verdad, Padre, nuestro corazón, de corazón, te pedimos, ayúdanos, Señor. Principalmente a los varones, que somos la cabeza del hogar, quienes dirigimos el barco. No podemos soltar el timón. Despiértanos, Señor. Que no seamos descuidados ni negligentes. Ayúdanos, Señor. Inúndanos de conocimiento y de sabiduría. Que seamos gobernados totalmente, Señor, por ti. Porque tú quieres el bien para tus hijos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor.